Por ejemplo, Shakira nació en febrero. Y ella siempre tuvo como muchas relaciones muy largas. Habría que preguntarle si realmente fue como feliz en esas relaciones o no. Pero él también. Él también exactamente nació el 2 de febrero, igual que Shakira. Entonces, hay dos formas de cómo reparar, pero hay que hacerlo consciente. Una de ellas sí tengo, la repetición es relaciones largas y no las termino. La otra es, ya no quiero relacionarme. Quiero relaciones un poco más casuales, un poco más como intermitentes. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo la separación. Entonces prefiero evitar la separación para que no se dé ese miedo a esa separación tan dramática. La otra reparación, la mejor, es que tú puedas ser consciente de que no tienes por qué tener miedo a una separación de una pareja. Tú sabes quién eres, estás completa, tienes 100% tu identidad, y pues si se da, se da. No vas a estar ahí aguantando. Entonces, una tarea pendiente 2 tiene mucho que ver con aguantar en las relaciones, por miedo a perderse a sí misma y sobre todo porque la separación ha dolido mucho. En alguna generación se pudo haber dado esa separación y el miedo es traumático a través de las separaciones. Muchas personas que han nacido en abril son workaholics. Y no es que esté ni bien ni mal hasta que se integre algo. La reparación es que utilice esos talentos de determinación, disciplina, etcétera, pero para hacer algo más disfrutable, algo que te encante, algo que se sienta como más placentero, más bonito, algo que se sienta que lo estás haciendo con alegría, que quieres hacerlo y no solamente que tienes que hacerlo para mantener tu estabilidad económica. Entonces, y algo bien particular que lo he oído, o sea, lo aprendí, lo fui cuestionando, y en consulta lo he podido corroborar. Muchas personas en abril tienen una relación particular con sus abuelos. El 4 hace referencia a raíces, abuelos, y los abuelos traen como un mensaje en particular a las personas que han nacido en abril. No significa que mejores amigos con los abuelos, pero hay algo que los abuelos como que tienen una conexión particular, porque se dice que los abuelos traen a las personas nacidas en 4 porque se dan cuenta que hay algo que los papás, es decir, sus hijos, no pueden reparar y necesitan al nieto. Y tiene que ver con el trabajo y tiene que ver desde un lugar de placer, de disfrute, de alegría. Entonces, muy interesante. A mí me encantan los nacidos en abril. El 11 se activa cuando ese propósito, esa pasión, esas ganas ese deseo que conectó con ese 2 y con ese 7, ahora lo pone al servicio del colectivo. Entonces, por ejemplo, y no son pasos así como fijos, ¿no? Leonardo DiCaprio, todo el mundo yo creo que conoce su vida sentimental y que tiene un límite y que solo sale con mujeres que creo que tiene 20 años. Entonces yo creo que el 2 ahí está trabajándose, ¿no? Pero el 7, a pesar de que le gusta la actuación, siempre ha estado preocupado por el medio ambiente. Estudió mucho de eso, ha hecho documentales. Y creo que ese 11 está medio activo porque realmente dona mucho dinero a fundaciones de medio ambiente, es embajador de la ONU, o sea, sí está ha hecho documentales de cómo impacta el uso del plástico al medio ambiente. Entonces, digamos que está tratando de generar un impacto al colectivo. Capaz que por ahí le falta la parte de las relaciones, pero el 11 es así, cuando realmente ya está activo, lo que sea que haya estudiado, aprendido, conectado, lo pone al servicio de los demás. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos una conversación sobre un tema súper interesante. Bueno, los números siempre tienen vibraciones, hablan de todos. No solo hay numerología, hay códigos sagrados, nos sirven para todo. Ahora vamos a hablar de un tema transgeneracional. Los números también traen del pasado muchas cosas y nos hablan de qué venimos a sanar o aprender o cargar de
nuestras propias familias, ¿no? Vamos a hablar de qué números, según nuestro mes de nacimiento, nos toca cargar de nuestra familia, nos toca sanar, nos toca aprender lo que estamos llevando con nosotros y cómo seguramente lo tenemos que transformar, porque al final siempre venimos acá a esta vida a evolucionar. Eso es parte de. No es ni a sufrir ni a ser feliz. La felicidad son los momentos y tenemos que aprender a recibirlos, a captarlos y aprenderlos a valorar. Pero sí a evolucionar. Esa es parte de la vida del ser humano y de conectarnos con lo espiritual. Entonces, por eso he invitado hoy para tener esta conversación con Nari Marcos, que le encanta la numerología, ella también es experta, para hablar de los números transgeneracionales. Según nuestro mes de nacimiento, ¿cuál es el número que nos toca y qué tenemos nosotros que ver con ese número? Hola, Ari, ¿cómo estás? Yossi. Bienvenida. Gracias por la invitación y sí me ha encantado escucharte porque es verdad. O sea, a veces confundimos propósito con algo que venimos a trabajar o algo por el estilo, no sé, tu trabajo, tu vocación, tus talentos, pero es el transgeneracional, realmente tu propósito es lo que viene, es como que a sanar, a integrar, ¿no? Y no es nada ni bueno ni malo, es algo que se va aprendiendo de a poquito, se va haciendo consciente y ya está. Exacto, sí. Pero está ahí. Entonces, está ahí. Y a veces no nos damos cuenta y no nos damos cuenta por qué esto, por qué estamos limitados por lo otro, por qué nos sentimos así. Claro. Y es algo que es parte de. Y si lo ubicamos, podemos concientizarlo. Exacto. Cuando tú concientizas algo que está en tu inconsciente y que viene de atrás, podemos empezar a trabajarlo y a sanarlo y a empezar a evolucionar eso. Exacto. Sí, 100%. Desde el regeneracional se dice que se puede reparar algo, es decir, hacer algo diferente, o se puede repetir. Ahora, eso puede ser como una repetición de un patrón. Por ejemplo, no sé, todas las mujeres del árbol genealógico se separan. O hay muchas adicciones en el árbol genealógico. Entonces, puede ser que tú vengas y lo repares, pero en ese camino de reparación primero puedes repetir. Y eso tampoco está mal. Porque al repetir estás integrando un dolor, lo estás haciendo consciente y así lo puedes cambiar y así lo puedes reparar. Y es parte del proceso de vida también. Todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Pero no es que esté ni bien ni mal que estés en esa posición de reparación o de repetición, porque de por sí es parte de la experiencia de vida. Claro. Bueno, entonces acá la cosa es ver los meses, ¿no? Y entender qué es lo que vienes a sanar y qué es lo que puedes repetir. Porque hay gente que se queda en la repetición y que nunca busca la evolución también. Claro, porque no tiene la información, no tiene las herramientas, pero lo ideal es poder analizar las más de 20 posiciones de una carta natal, como para decirte esto es, pero el mes nos da como un muy buen primer alcance y podemos ir entendiéndolo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el mes representa la tarea pendiente de lo que el árbol genealógico no ha podido lograr. Entonces, si has nacido en enero o en octubre, tienes una tarea pendiente 1. Pero vamos a explicar, si has nacido en enero o en octubre. ¿Por qué en octubre? Porque 10 es 1 más 0, 1. Sí, 100%. Entonces, tienes un karma o tarea pendiente, como también lo llaman, 1. ¿Eso qué significa? De que tú vienes a hacer lo diferente a tu árbol genealógico. ¿Qué es lo que vienes a hacer diferente? Probablemente seas el primero en algo. El primero en atreverte a hacer algo. Por ejemplo, yo nací en octubre y fue la primera en mi familia que se dedica a esto. la que probablemente en un momento se siente como un poco raro, pero es la primera que se atreve a hacer algo. Pero puede ser también la primera que se atreva a separarse, por ejemplo. Tiene una mala relación y las otras, no sé, familias aguantan un montón y no se separan. Esta persona viene a hacerlo diferente. Todas las personas que han nacido en enero o en todo caso en octubre. ¿Para qué? Para generar un nuevo concepto de éxito. Algo diferente. Entonces, eso pudiese ser un poquito de enero. Y de octubre también. ¿Y si te quedas en la repetición? ¿Sabes qué? Por ejemplo, está Kim Kardashian. No sé si la conocen. Y la conocen todo el mundo como celebridad, influencer y todo lo demás. Pero hay un momento en el que ella empieza a estudiar para ser abogada. Y todo bien, si la tuviéramos acá le preguntaríamos, ¿no? ¿Realmente quieres ser abogada? ¿O lo estás haciendo para honrar el legado de tu papá? Su papá fue abogado, fue muy famoso y pareciese como si quisiera imitar algo, si quisiera continuar un camino. Si es así, esa es una repetición. Si lo está haciendo porque simplemente le encanta y es su pasión, esa es una reparación. Pero te puedes ir dando cuenta si es que estás imitando un legado o no.
por ejemplo. O sea, la gente que nació en enero puede repetir un legado. Sí, 100%. O sea, normalmente hay como un ídolo, hay como un modelo a seguir de mucha admiración. Normalmente es una figura paterna. Puede ser un abuelo, un papá que les sirvió algo, fue como un concepto de éxito importante. Entonces la persona nace diciendo, yo quiero hacerlo igual, exactamente igual. Mi abuelo es doctor, mi papá es doctor, yo también, ni me lo cuestiono. Pero no soy feliz. Entonces, probablemente ahí ese modelo de imitación sirvió. Hay admiración, está todo bien, perfecto, a ellos les sirvió, pero yo lo vengo a hacer diferente. No es que esté ni bien ni mal, yo necesito abrir opciones para las siguientes generaciones. Entonces, simplemente el cuestionamiento. Si vienen de una familia de abogados y eres feliz, todo bien. El cuestionamiento es si es que no eres feliz. Entonces, porque probablemente si naciste en enero y octubre, lo vienes a hacer diferente. Solamente eso hay que cuestionarnos porque hay algo que está como enredado y lo vienes a hacer diferente a como el árbol genealógico lo venía haciendo. Ahora el número 2, que sería febrero. Sí, febrero. Febrero. Es un 2, relaciones. El 2 es el número de las relaciones. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el enredo? En la familia, en el árbol genealógico, no existían las separaciones. Es como, había que aguantar un montón. Ya no aguanto a mi esposo, no importa, me quedo ahí. Y normalmente era así, antes las relaciones duraban muchísimo más. Y mi ejemplo a seguir es, ok, yo también me quedo así. Si no soy feliz, no importa, yo me quedo ahí porque tengo mucho miedo a la separación. ¿Por qué? Porque me estoy sobreidentificando con mi pareja. Yo soy mi pareja, ya perdí mi individualidad. Entonces, si se da esa separación, me pierdo un poquito de mí, me pierdo como un cachito de mí misma. Entonces, se evita a toda costa esa separación. Entonces, tú vienes a ser consciente. Por ejemplo, Shakira. Shakira nació en febrero. Y ella siempre tuvo como muchas relaciones muy largas. Habría que preguntarle si realmente fue como feliz en esas relaciones o no. Pero él también. Él también exactamente nació el 2 de febrero, igual que Shakira. Entonces, hay dos formas de cómo reparar, pero hay que hacerlo consciente. Una de ellas sí tengo, la repetición es relaciones largas y no las termino. La otra es, ya no quiero relacionarme. Quiero relaciones un poco más casuales, un poco más como intermitentes. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo la separación. Entonces prefiero evitar la separación para que no se dé ese miedo a esa separación tan dramática. La otra reparación, la mejor, es que tú puedas ser consciente de que no tienes por qué tener miedo a una separación de una pareja. Tú sabes quién eres, estás completa, tienes 100% tu identidad y pues si se da, se da. No vas a estar ahí aguantando. Entonces, una tarea pendiente 2 tiene mucho que ver con aguantar en las relaciones por miedo a perderse a sí misma y sobre todo porque la separación ha dolido mucho. En alguna generación se pudo haber dado esa separación y el miedo es traumático a través de las separaciones. Así que lo ideal es poder hacer consciente esto para no aguantar de más en las relaciones, no irte al otro extremo de ya no quiero relaciones y prefiero como algo más intermitente, que puede ser en un momento, ¿no? Pero si ya eres consciente que quieres una relación, es desde un lugar de conciencia de que el otro no está ahí para completarme ni nada por el estilo, sino que venimos a tener relaciones de pares, balanceadas, donde no tengo que estar aguantando, donde no tengo miedo a separarme, que creo que es lo más importante, ¿no? El 3, que sería 3 nada más. ¿O? Marzo y diciembre. A mí me encanta el 3 porque yo siento de que el conflicto, y creo que es muy común, es la comunicación. Es como que las familias, el árbol genealógico no se sabe comunicar de forma asertiva. O se pelean o se quitan el habla. Entonces es como que, ok, me molesté contigo, ni te voy a decir, pero te he dejado hablar un mes. Capaz que ni te has dado cuenta, pero ya te dejé de hablar un mes. O me preguntas y empiezo a pelearme. Entonces el tema es la comunicación. No sé decir las cosas de forma asertiva y me las callo. O si no, las exploto un poquito y las digo como un poco más como que con furia. Entonces 3 lo que viene es hablar. Incluso el 3 viene a escarbar en secretos. Es como que a cuestionar ciertas cosas como, oye, esto no debería ocurrir en la familia, ¿no? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué se aguanta tal cosa? ¿Por qué la dinámica es así? Y la viene a poner sobre la mesa. Porque su forma de ser es como, hay que hablarlo, hay que cuestionarlo. Y lo más importante es que una vez que ya como que conectó con esta energía de querer hablar, es como si escogiera un mensaje. Este tema me encanta y le quiero dar voz. Por ejemplo, mi astral
que es súper conocida. Creo que ha sido una de las primeras que salió en redes sociales y demás. Y ella escogió el tema de astrología y lo empezó como a contar, a hablar y decir. Escogió un tema en particular que le apasionaba y quiso darle voz. Y eso puede ser, o sea, no todas las personas que han nacido en marzo o en diciembre vienen a ser astrólogos, no. Pero es como que les encanta algo, les apasiona algo. Entonces probablemente es darle voz a eso. Te encanta, no sé, tu trabajo, quieres hablar sobre eso. La actuación, quieres hablar sobre eso. Hay muchos cantantes que tienen como una tarea pendiente 3, que capaz que no han encontrado la forma de cómo expresarse, pero sí componen, sí cantan. Y esa es también otra forma. Pero el 3 viene a hablar o decir. Digamos, la repetición es no sé hablar, no sé comunicarme, no sé expresar lo que necesito de ti en las diferentes áreas de tu vida, trabajo, familia, amigos, pareja, lo que fuese. Entonces viene a expresar, viene a hablar, viene a decir. Eso es lo más importante. El 4. El 4, a mí me encanta el 4. El 4 es un número material. Y evoca las raíces. Es bien interesante. No muchos lo dicen, pero es como las raíces del árbol genealógico. Y puede ser de que en la familia haya habido una generación que literal empezó desde cero. Entonces puede ser que haya venido de otro país o de otra ciudad y al establecerse en el lugar, pues literal es construir desde cero. Entonces obviamente construir lo que se haya construido, esa estabilidad económica material, costó un montón. Entonces lo que transmite generación tras generación es tienes que trabajar bastante. Bien duro, bien difícil, con sobre sacrificio, sobre lucha. Y puede replicarlo. Ahí estaría la repetición, ¿no? Muchas personas que han nacido en abril son workaholics. Y no es que esté ni bien ni mal hasta que se integre algo. La reparación es que utilice esos talentos de determinación, disciplina, etcétera, pero para hacer algo más disfrutable, algo que te encante, algo que se sienta como más placentero, más bonito, algo que se sienta que lo estás haciendo con alegría, que quieres hacerlo y no solamente que tienes que hacerlo para mantener tu estabilidad económica. Entonces, y algo bien particular que lo he oído, o sea, lo aprendí, lo fui cuestionando, y en consulta lo he podido corroborar. Muchas personas en abril tienen una relación particular con sus abuelos. El 4 hace referencia a raíces, abuelos, y los abuelos traen como un mensaje en particular a las personas que han nacido en abril. No significa que mejores amigos con los abuelos, pero hay algo que los abuelos como que tienen una conexión particular, porque se dice que los abuelos traen a las personas nacidas en 4 porque se dan cuenta que hay algo que los papás, es decir, sus hijos, no pueden reparar y necesitan al nieto. Y tiene que ver con el trabajo y tiene que ver desde un lugar de placer, de disfrute, de alegría. Entonces, muy interesante. A mí me encantan los nacidos en abril. O sea, tienen que reparar cómo trabajan. Sí, regularse, saber cuándo parar. Divertirse. Hay veces que una persona que nace en abril puede sentirse como que está en piloto automático. Es como que tengo que hacer, tengo mi lista de 1000 cosas y avanzo. Y en el camino se olvida un poquito de que, oye, esto me gusta, ¿no? Entonces a veces puede haber como un poco de ansiedad, un poco de estrés de avanzar. Y a veces logra cubrir toda esa lista y a veces siente que no es suficiente. Y eso puede venir de esa creencia en el árbol genealógico de que en ese escenario en el que el árbol genealógico tuvo un escenario muy duro, sí es válido, no era suficiente, pero se viene justamente a reparar de ir más lento. El 4 hace mucha referencia de estar siempre en el presente, no siempre estando haciendo como que objetivos a futuro, porque a veces se va. El 5, los que nacieron en mayo. El 5 es un poco más retador. Yo creo que conforme vamos avanzando, el 5, los números cada vez van teniendo como un reto un poquito más complicado. El 5 hace referencia a la violencia. Violencia doméstica, maltrato físico, maltrato emocional que se pudo haber sentido en la familia, adicciones de la familia. Entonces, en alguna generación, y siempre hay que recordar de que no estamos hablando de nuestros papás, ¿no? Tenemos que escarbar transgeneracionales hasta 7 generaciones arriba. Entonces tenemos que escarbar en la historia de los abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Pero se dice de que ha habido violencia y maltrato físico o emocional en el árbol genealógico. Adicciones también. ¿Pudieron haber habido adicciones y el resultado es el maltrato físico y emocional? Sí. Y lo que se viene a reparar es que las personas nacidas en mayo, el 5 es mucho de la energía de valentía, del coraje, de aprender a defenderse. Entonces, la reparación es no quedarse en lugares donde se sientan que hay agresión,
donde se sienta que haya violencia, donde se sienta que haya adicciones también, por ejemplo. Entonces, recuerdo mucho la historia de Drew Barrymore, esta actriz que se hizo famosa con E.T., y que creo que tenía 10 años cuando hizo E.T. Su mamá ya era actriz, estaba súper metida en todo eso, era drogadicta, y Drew Barrymore terminó estando en rehabilitación a los 13 años. Entonces, y ella nació en mayo. Y claro, ahora ya es mayor, mucho más centrada a terapia y todo lo demás. Tiene su programa de podcast y demás. Sí. Muy interesante toda su mirada, todo su proceso de sanación. Pero es desde ese lugar de coraje y valentía, desde de cómo lograr toda esa transformación a través de las adicciones. Y también ella mucho tiempo habló de esa relación tan complicada que tuvo con su mamá, ¿no? Porque sí se sintió, nunca he entrado en detalle, por lo menos no lo he encontrado, pero sí se sintió como abusada, explotada por su mamá porque la hizo trabajar desde muy chiquita. Entonces, ese es el reto de esas personas nacidas en mayo, poder abrazar esa valentía y no quedarse en lugares que se sientan aprisionantes, donde haya maltrato físico, emocional, y siempre lo asociamos siempre a parejas. No, puede ser trabajo, pueden ser amigos, pueden ser miembros de la familia, o también que hayan adicciones. No aceptar estos vínculos un poco más toxicones que pueden caer en adicciones también. Y los que nacieron en junio, que sería entonces el número 6. Sí. Junio es un número... El 6 habla de la maternidad, habla de la familia, de cómo las personas, y creo que ahí puede estar como bastante relacionada con cáncer, ¿no? Son personas que apapachan mucho, que cuidan un montón, pero no necesariamente se dejan cuidar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el árbol genealógico? Las mujeres del árbol genealógico pudieron haberse postergado mucho por tener familia. Y es algo generacional, está claro, y no es algo como que esté bien o esté mal, pero lo vienen a hacer diferente. Para las mujeres del árbol genealógico, familia era igual a sacrificio, era igual a postergarse. Y pues las personas ahora vienen a hacerlo diferente, vienen a hacer su propio concepto de familia, no vienen a postergarse. Entonces, por ejemplo, Angelina Jolie, justo ella, tiene una familia enorme, ¿no? O sea, tiene 6 hijos, creo que son 5 o 6. Pero su mamá también fue actriz, pero cuando la tuvo a ella tenía 20 años. Y todo el mundo dice que tenía muchísimo potencial, pero fue mamá y lo postergó. Esa fue su decisión, no estamos juzgándola. Todo esto como que es de un lugar de conciencia, no de juicio, está claro. Y creería que Angelina Jolie ha buscado la forma de que maternidad, aún con 6 hijos, no implique postergar su carrera. Ella sigue siendo embajadora de la ONU, creo, actuando a su ritmo, está claro, pero ha logrado reparar esa idea de que maternidad o tener familia implica una postergación, implica anularse, ¿no? Entonces, la repetición sería que no estaría mal ni bien, porque sabemos que no se trata de eso, pero la repetición sería como: me olvido un poco de mí misma. Maternidad, familia, implica sobresacrificio, anularme. Y hasta cierto punto hay un gusto, porque obviamente eres mamá, pero también hay cierto tipo de nostalgia o tristeza porque me estoy dejando a mí misma. Entonces, la reparación es generar un nuevo concepto de familia y maternidad que implique como que tranquilidad, paz, armonía, y no postergarte, sobre todo. Los que nacieron en julio, que serían 7. El 7. Uh-huh. El 7 tiene que ver con temas académicos. Es decir, en el árbol genealógico, las personas... puede ser específicamente a las mujeres, pero en general las personas no pudieron estudiar lo que quisieron estudiar. O simplemente no pudieron estudiar. Entonces, las personas que nacieron en julio vienen a estudiar absolutamente todo lo que quieran. Y muchas veces son esas personas que nunca paran de estudiar, que siempre quieren aprender algo nuevo, son muy curiosos y demás. Y estaría bien, porque esa es como que la reparación. Estudiar por las personas que no pudieron en el árbol genealógico estudiar. Pero también hay una repetición. Tener claro qué es lo que quieres, no sé, por ejemplo, ser chef, pero nunca, siempre hay una buena razón por la cual lo postergas. Y no te atrevas a estudiarlo, no te atrevas a especializarlo, no te atrevas ni siquiera a curiosearlo. También una forma de repetición es creer de que porque vas a estudiar un montón, hay como esta idea de insuficiencia por temas académicos en la familia. Y hay personas que sienten que estudiando, van a sentirse en algún momento suficientes. Entonces, la verdadera reparación es estudiar porque realmente hay esta curiosidad, hay estas ganas de aprender, pero no por querer como llenar un vacío o algo por el estilo. La repetición sería no atreverse a estudiar lo que realmente quieren estudiar.
Ya. El número 8, que sería agosto. El 8 sigue siendo como un número material y el 8 viene a reparar la relación con el trabajo y con el dinero. Y probablemente, y habría que escarbar un poquito, las personas que han nacido en agosto, en alguna generación, lo que se haya podido construir en el árbol genealógico, así haya sido poquito, no sé, la familia logró tener una casa propia, o haya sido un montón, la familia tuvo una empresa familiar que valía millones. Las personas nacidas en 8 representa de que el árbol genealógico, eso que construyó poco, mucho, regular, lo perdió. Entonces, la sensación de la persona nacida en agosto es: tengo mucho miedo a arriesgarme porque no vaya a ser que me arriesgue y pierda igualito como le pasó a mi familia. Entonces, una persona nacida en agosto puede estar mucho tiempo en un trabajo que no le gusta, pero se queda porque le da estabilidad económica, porque el miedo es: no me puedo arriesgar a cambiarme de trabajo o incluso a renunciar y empezar a buscar, porque ¿y qué pasa si me quedo sin nada? ¿Qué pasa si me pasa lo mismo que en alguna generación en el árbol genealógico? Entonces, este miedo muchas veces hace de que las personas nacidas en agosto empiezan a trabajar desde chiquitos. O sea, no literal, tipo explotación de niños, pero sí como que tienen hobbies, no sé, los niños que hacen sus pulseritas las venden, o que hacen postres y los venden. Hay como ese miedo inconsciente desde la niñez de que tengo que trabajar, de que tengo que generar estabilidad económica. La verdadera reparación es sanar esa relación con el trabajo y el dinero, entender cómo trabaja la abundancia, el 8 es el número de la abundancia, para empezar a confiar de que va a venir. El 8, si lo volteamos, es infinito, mientras más doy, más regresa. Entonces, porque la verdadera reparación de un 8, cuando lo decida, es poder trabajar de forma independiente y emprender. Pero hay mucho miedo, porque claramente pues en un emprendimiento nunca sabes exactamente cuánto vas a ingresar a fin de mes a ciencia cierta, como en un trabajo de forma dependiente, ¿no? Entonces la verdadera reparación es independizarse. Sí, eventualmente, cuando lo decida. Y puede que no lo decida y está bien. Así que, pero mientras que lo haga consciente, todo bien. El 9, que sería septiembre. Yo siento que es uno de los más retadores de la escala básica, porque el 9 representa la herida de abandono. Entonces, en el árbol genealógico, específicamente la figura paterna, no se ha quedado mucho tiempo en la familia. Puede ser por algo voluntario, es decir, el papá se va para rehacer su vida, o puede ser algo involuntario, un accidente, una enfermedad, pero no se quedó mucho tiempo. Entonces, lo que la persona nacida en septiembre viene a reparar es justamente sanar esta herida de abandono, porque las personas nacidas en septiembre tienden a dar un montón para hacerse indispensables al otro, para que inconscientemente esto les hace sentir: si me hago indispensable y ayudo un montón al otro, el otro no se va a ir. Pero la verdadera herida es la herida de abandono. Entonces, la reparación es entender de que las personas nacidas en septiembre son completas. Son completas, así tenga el trabajo, así tenga la pareja, así tenga los 20,000 amigos o no. Y que probablemente estas personas van a entrar en su vida y se van a ir constantemente. Es como una sensación de que las cosas o personas no se quedan mucho tiempo en su vida. ¿Pero para qué? Para que pueda entender de que es un ser completo y que esas relaciones que entran o personas que entran es simplemente como para que te den enseñanzas, para que te acompañen en la experiencia de vida. Pero lo principal es hacer consciente esta herida de abandono. Y ahora pasaríamos a noviembre. A noviembre. A noviembre es ¿Qué sería el número? 11. Es un número maestro. Entonces, yo siempre digo, y yo creo que todo el mundo quiere ser como un poco número maestro, porque se siente especial, ¿no? Es como que, pero para ser número maestro, así nazcas en noviembre o así nazcas un día 11, un día 29, no se activa de forma inmediata. Digamos que hay un proceso para activarlo. Y primero se trabaja el 2, porque 1 más 1 es 2. Entonces, las personas nacidas en noviembre les va a resonar la información que le acabamos de dar en febrero. Y también, dentro de un 11, hay un 7. Entonces, la información que le hemos compartido de julio al 11 también le va a resonar. Entonces, como para resumirles... ¿Por qué dentro de un 11 hay un 7? Porque el 11 es un número mental. Pertenece a la clasificación de números mentales. Entonces, nació como un 2, un número casi que emocional. ¿Cómo hace el salto del emocional al mental? Pues tiene que agarrar un poco del último número mental de la escala básica numérica, que es el 7. Yeah. Entonces, al 11 le va a resonar el febrero, julio y ahorita le cuento el cachito adicional de noviembre. Entonces, 2
tiene que aprender a poner límites en sus relaciones. ¿Qué tan balanceadas ya se sientan esas relaciones? Si todo bien, perfecto. Vamos a el siguiente paso, que es el 7. ¿Qué tanto ya está estudiando en lo que le gusta? ¿Qué tanto ya se da cuenta que ya sabe lo que le gusta? Para que, por último, utilice toda esta información para ponerlo al servicio del colectivo. El 11 se activa cuando ese propósito, esa pasión, esas ganas ese deseo que conectó con ese 2 y con ese 7, ahora lo pone al servicio del colectivo. Entonces, por ejemplo, y no son pasos así como fijos, ¿no? Leonardo DiCaprio, todo el mundo yo creo que conoce su vida sentimental y que tiene un límite y que solo sale con mujeres que creo que tiene 20 años. Entonces yo creo que el 2 ahí está trabajándose, ¿no? Pero el 7, a pesar de que le gusta la actuación, siempre ha estado preocupado por el medio ambiente. Estudió mucho de eso, ha hecho documentales. Y creo que ese 11 está medio activo porque realmente dona mucho dinero a fundaciones de medio ambiente, es embajador de la ONU, o sea, sí está ha hecho documentales de cómo impacta el uso del plástico al medio ambiente. Entonces, digamos que está tratando de generar un impacto al colectivo. Capaz que por ahí le falta la parte de las relaciones, pero el 11 es así, cuando realmente ya está activo, lo que sea que haya estudiado, aprendido, conectado, lo pone al servicio de los demás. Entonces, la verdadera reparación es que se atreva a ponerse al servicio de los demás. Porque si no, simplemente o está repitiendo temas del 2, tiene relaciones un poco más toxiconas, o está repitiendo temas del 7, no me atrevo a estudiar lo que realmente quiero, y pues el 11 no está activo. Es decir, ni siquiera sé lo que quiero, por ende no lo puedo poner al servicio del colectivo. Así que es de a pocos, hay que hacerlo consciente. Yo siempre digo cuando uno no puede cambiar algo que no tiene consciente. El primer paso, como dijiste al inicio, es hacerlo consciente para buscar las herramientas, empezar a indagar en el árbol genealógico y ver por ahí qué es lo que toca reparar. Claro. Bueno, ha sido súper interesante. Mil gracias. Para que la gente concientice y más o menos ubique su número y sepa más o menos por dónde tiene que ir. ¿Dónde te podemos encontrar, Ari? Mil gracias por estar acá. Ay, encantadísima. En Holistic Lab por Instagram y por TikTok igual. Así que ahí creo que también les di mi número por si me quieren escribir, ahí les respondo también. Ya, mil gracias por estar acá y espero tenerte como siempre nuevamente. Sí. Gracias aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.